Mi esposa me engañó con mi hermano. Sí, tal como suena. Nunca pensé que la traición vendría de tan cerca. Pensaba que lo peor ya había pasado, que la vida empezaba a darme un respiro. Pero no. Resulta que lo peor estaba aún por venir, y venía disfrazado de familia, de confianza y de hogar. Todo empezó con una verdad a medias. Karen, mi esposa, mi compañera desde la universidad, la madre del niño que crié con el alma, se sentó frente a mí y soltó una bomba. Su tono era frío, mecánico, como si me estuviera leyendo el parte meteorológico, no confesando la destrucción total de mi vida. Me dijo que el padre del niño que había criado podría no ser mío. Que existía una posibilidad real de que fuera David. Mi hermano. David y yo nunca fuimos cercanos. Desde niños, competíamos por todo. Las notas, los trofeos, incluso la atención de nuestros padres. Y él siempre parecía ganar. No porque fuera mejor, sino porque sabía cómo hacerse querer. Sonrisa perfecta, discurso perfecto, excusa perfecta. Yo era el que se esforzaba y él, el que brillaba. Volviendo al caso, después de escuchar eso no supe qué decir. Me quedé quieto, mirándola, como si el mundo se hubiese detenido solo para burlarse de mí. Karen bajó la mirada y empezó a contarme cómo había pasado todo. Empezó cuando la presenté en casa por primera vez, durante aquel día festivo. David, mi hermano, se había mostrado encantador, amable, diferente a como siempre era conmigo. Yo, iluso, pensé que tal vez por fin podíamos empezar a llevarnos bien. Karen se quedó en casa de mis padres durante las vacaciones, desde noviembre hasta Año Nuevo. Pasaban tiempo juntos. Jugaban videojuegos. Veían películas. Y mientras yo sonreía creyendo que todo iba bien, ellos construían otra historia. Una que me dejaba fuera. David, según Karen, se había abierto con ella. Le contó sobre una ruptura reciente, lo vulnerable que se sentía, lo incomprendido que era. Y ella, como buena samaritana emocional, se dejó llevar. Me dijo que solo fueron coqueteos. Que solo fue una vez. Que fue un error. Que se arrepintió. Que por eso se fue antes de Año Nuevo. Pero no fue solo una vez. Y no fue un error. Fue una elección constante. Me lo confesó todo, como si al hacerlo pudiera redimirse. Me dijo que cuando volvió a la universidad y se enteró de que estaba embarazada, no sabía si el niño era mío o de David. Que eligió quedarse conmigo porque yo era el hermano confiable. Confiable. La palabra me hizo reír. ¡Qué ironía! Yo crié a ese niño creyendo que era mi hijo. Lo amé, lo cuidé, le cambié pañales, me desvelé, lo llevé al médico. Nunca dudé. Ni una vez. Y luego vino la segunda estocada. Karen y David habían seguido viéndose. A escondidas. Usaban sus viajes de trabajo como excusas para irse a hoteles. Karen confesó que la química entre ellos nunca se fue. Que no sabía cómo parar. Que yo era buen padre, buen marido, pero que con David había pasión. No grité. No rompí nada. Solo empaqué mi ropa. Pero antes de irme, Karen me bloqueó el paso en la puerta. Lloraba, sí. Pero sus lágrimas no eran de culpa. Eran de miedo. Miedo a quedarse sola. Me dijo que todo fue un momento de debilidad, que David la confundió, que ella era víctima de su propio vacío emocional. Que yo siempre había estado tan centrado, tan correcto, que se sintió invisible. Que lo nuestro merecía otra oportunidad. Que no la dejara cargar con esto sola. Que pensara en nuestro hijo. Que luchara por nuestra familia. Yo ya no sentía nada. Solo un hueco. Un abismo. Le dije que no estaba seguro de que fuera mi hijo. Que el daño ya estaba hecho. Que por primera vez, yo también iba a elegir pensar en mí. Por un segundo me miró como si aún le importara algo. Pero ya era tarde. No por lo que hizo con David, sino por cómo intentaba hacerme sentir culpable por no perdonarla. Fui a casa de mis padres y les conté todo. Al principio, mi madre no lo creía. David siempre había sido su favorito. El niño de oro. El perfecto. Desde pequeños, David era el que podía equivocarse sin consecuencias. Yo rompía un plato y era castigo. Él rompía una ventana y era un accidente. Aprendí a no esperar justicia, ni siquiera en casa. Pero esto era otra liga. Era una traición que ni mis padres podían ignorar.
Yo quería que oyeran la verdad de su propia boca. Lo llamé desde el salón, con ellos presentes. Fingí que estaba solo. Al principio, David negó todo. Hasta que le dije que Karen me lo había contado todo. Entonces cambió de tono. La culpó a ella. Dijo que no era su culpa si las mujeres se le acercaban. Que siempre había sido el más atractivo de los dos. Que ella lo había provocado. Mi padre le quitó el teléfono. David, le dijo, con una voz que nunca le había oído, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano. Has destruido esta familia. Has traicionado todo lo que te enseñamos. Desde hoy, estás fuera. Sin dinero. Sin fondos. Sin apoyo. Paga tu universidad como puedas. Y buena suerte sin mi dinero. Mi madre lloraba. No por David. Sino por mí. Me abrazó por primera vez en mucho tiempo y me pidió perdón. Me dijo que ahora entendía todo. Yo me sentía vacío, pero también, por fin, visto. Con ayuda de mi padre, contraté a un abogado y empecé el proceso de divorcio. Karen y su abogado intentaron jugar sucio, pedían pensión. Pero hicimos la prueba de paternidad. El niño era de David. Dolía. Como 1000 puñales a la vez. Pero también era liberador. Ya no tenía que fingir. Ni que perdonar. Karen me rogó que siguiera viendo al niño. Que no tenía la culpa. Y lo sabía. Pero yo tampoco tenía la obligación de cargar con una mentira más. Me alejé. Me mudé a un piso pequeño. Por primera vez en mi vida, vivía solo. Y me gustaba, pero semanas después, me crucé con el niño por casualidad. Karen lo había llevado al mismo parque donde solíamos ir los domingos. Me vio. Me sonrió. Corrió hacia mí. Yo me agaché, lo abracé, le pregunté si se estaba portando bien. Me dijo que sí. Me mostró su coche de juguete nuevo. Estuvimos así, apenas 5 minutos. Pero fueron suficientes. No necesitaba más. No necesitaba promesas. Solo necesitaba saber que había valido la pena. Que yo sí fui un buen padre, aunque fuera por un rato prestado. Lo vi regresar con Karen. No lloré. Pero sí me dolió. Era el último pedazo de una historia que no era mía, soltándose sin escándalo. Solo. Soltándose. Hace poco, mi padre me dijo que había cambiado su testamento. Dejará todo su dinero a mi nombre. Casi 2 millones en bienes, fondos y seguros. David recibirá solo $1. Suficiente para que no pueda impugnarlo. David se enteró, claro. Y como buen cara dura, me llamó. Llorando. Que no podía pagar la universidad. Que Karen le pedía dinero para el niño. Que todo el mundo le había dado la espalda. Le dije que se jodiera. Que ahora el problema era suyo. Que esa era la consecuencia de sus actos. Me llamó cruel. Yo le recordé que el cruel fue él. Que me robó a mi esposa, a mi hijo y mi paz. Y ahora él era el más odiado de la familia. Que nadie lo quería. Ni yo. Y sí, lloró. Y sí, dolió. Porque sigue siendo mi hermano. Pero también es el hombre que destruyó todo lo que yo había construido. Así que aquí estoy. Contando esta historia. No por lástima. No por venganza. Sino porque a veces necesitas ver las cosas en una pantalla para darte cuenta de que sobreviviste. Que estás aquí. Que a pesar de todo, no te rompieron. Que tu historia sigue. Y que el dolor, aunque arda, es prueba de que lo que viviste fue real. Pero no eterno.